Vamos a Bueno, saludar a todo el país que nos está mirando. Te quiero decir que en nombre del Consejo Federal, de su presidente, el escribano Ignacio Salvucci, y de la Junta Ejecutiva, agradezco tu generosa participación en esta tarde. Para los que no me conocen, soy la escribana Laura Camejo, miembro del órgano de fiscalización del Consejo Federal. Estoy muy contenta de estar en otra edición más de estas capacitaciones virtuales organizadas por el Consejo Federal del Notariado Argentino, esta vez en compañía nada menos que de un gran amigo personal. Lo que me satisface ampliamente en esta tarde es presentar a un gran amigo, como sos vos, Marito, muchas gracias, y es además recíproco, de, muchas gracias. además de ser el escribano Mario Leonardo, es presidente del Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal, es expresidente de la Comisión de Sumarios del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, de nuestro colegio, y es actual consejero del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de Entre Ríos. Hoy nos va a deleitar con un tema como es la ética y responsabilidad notarial en época del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y siempre, ya te dejo, Mario, para que comiences, porque no te quiero quitar más minutos, pero siempre me gusta comenzar con un pasaje. Estuve leyendo un trabajo de nuestro amigo en común, el escribano Sebastián Cozzola, Gran donde amigo. Genio. sí, donde me gustaría leerlo textual, pero un pasaje de Juan Francisco Delgado de Miguel, quien afirmó que la ética es natural a todas las profesiones, pero en la nuestra, por imperio de la fe pública, por imperio de la verdad, por imperio de la historia, además, reviste el carácter de esencial. Así es, así Y los es. dejo en compañía del escribano Correa. Bueno, otra vez agradecidos, agradecido a todos ustedes que están allí del otro lado de las pantallas, cada uno en sus casas, en la soledad de sus casas, en su soledad o en compañía de la familia, en estos momentos tan especiales, y agradecido también por dedicar un tiempito en este momento a escuchar esta humilde charla, y que va a tratar de ser lo más amena y entretenida, con temas que no tienen que estar centrados solamente en la obviedad. Muchas veces ocurre que en la vida las cuestiones que parecen obvias y que son obvias, y uno las deja de hacer porque son obvias. Y a veces dejar de hacer ciertas obviedades hace perder de vista cuestiones esenciales, como bien decía el gran maestro Juan Francisco Delgado de Miguel, que vos estabas citando, Laurita, y que lo referencia un gran amigo también de Sebastián Cozzola en su oportunidad, que siempre Sebastián me contaba las anécdotas con Juan Francisco Delgado de Miguel, maravilloso. Ahora, es como ese árbol que no nos deja ver el bosque, muchas veces algunas obviedades. Y eso ocurre precisamente con la esencia de esta función, ¿no? que es la ética. Muchas veces ocurre de que eso que parece obvio, a veces lo dejamos de practicar, puede ser, y no solamente en el ejercicio de nuestra función notarial, sino de todas las profesiones y funciones. Por eso, agradecido que estén del otro lado en este momento para poder escuchar esta humilde charla. Yo creo que, bueno, todos nosotros estamos en nuestras casas, con un celular más o menos aproximado a 10, 15 centímetros, ahí no estamos cumpliendo la distancia mínima que debemos tener, que son de 2 metros, pero yo creo que ya tenemos acá escribanos de más de 1000 kilómetros acá presentes, así que estamos cumpliendo ampliamente la distancia mínima obligatoria en este aislamiento social preventivo obligatorio, que ya lo establece ese decreto del 297 que planteaba todos los requisitos originales. Estando ya a varios kilómetros de distancia, podemos comenzar y entonces hacer un ejercicio mental, por así decir, y de pensamiento, y retroceder en el pasado. Retrocedamos a antes del 19 de marzo de este año, retrocedamos y recordemos qué estuvimos haciendo esos días anteriores al decreto 297 que establece ese aislamiento social preventivo y obligatorio. Recordemos ese momento.
nuestra escribanía, con la cotidianidad de todos los días, la rutina, obviamente las obligaciones fiscales, administrativas, notariales, obviamente. En el caso de las fiscales las seguimos cumpliendo la distancia. Hay formas, ¿no es cierto?, de ir cumpliendo las obligaciones fiscales a través de transferencias bancarias o cuestiones informáticas. Y el movimiento cotidiano de la escribanía, ¿no? El teléfono, la celeridad del mismo mundo. Y entonces, ese ejercicio funcional de aquellos momentos, lo comparo con aquel momento pasado porque ahora estamos todos aislados, más allá de algunas excepciones o habilitaciones profesionales que hay en algunas provincias, pero tratemos de diferenciar lo que es la rapidez de lo que es la diligencia. Es decir, la rapidez, si uno va, acá siempre me salvan los mataburros, la Real Academia Española, cuando habla de rapidez, se refiere a un concepto de velocidad, es decir, desde un punto de vista físico, ir del punto A al punto B, ser rápido es la rapidez. En cambio, cuando hablamos de la diligencia, y vamos de vuelta a la Real Academia Española, nos habla más que nada de el sentido de lo veloz sumado a el cuidado que se debe tener y sobre todo la prudencia. Esto significa que en el ejercicio de nuestra función debemos ser siempre diligentes y prudentes, más que rápido. Obviamente vivimos, queridos amigos, ¿se escucha bien? Le pregunto de paso, ¿se escucha bien? Bueno. Perfecto. A ver, voy a activar un ratito los comentarios para que nos digan. Quiero decir que muchas veces, y esto ocurre en este mundo occidental, se confunde cuestiones relacionadas con lo material. Es decir, vivimos en un mundo occidental marcado por una vida específicamente material, a diferencia de aquel otro hemisferio de lo oriental, donde todo es más espiritual, ¿no? Es decir, todo se espiritualiza, bueno, convengamos que hay cuestiones trascendentales, de pensamiento trascendental, el yoga, por ejemplo. Bueno, yo no lo practico, no tengo esa paciencia. Una vez lo intenté tratar de levitar en mi casa y mis hijos me dijeron, papá, no hay forma de que puedas levitar, no se puede la espiritualidad mucho en este mundo occidental, en ese aspecto, ¿no?, trascendental. Bueno, existe lo de la vaca sagrada, obviamente en esa zona, la verdad que obviamente aquí una vaca sagrada sería imposible, con todo el respeto que merecen los señores vegetarianos y también los señores de la India, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, si nosotros leemos un libro que traigo también a colación, traje la Real Academia Española, a Erich Fromm, los invito a leer. Erich Fromm nos habla de tener o ser. Esa es la disyuntiva. ¿Por dónde pasa la cuestión? El tener, que lo plantea en un sentido posesivo, no solamente respecto de cuestiones de la pareja o de cuestiones relacionadas con afectos, que eso es muy malo, que uno sea posesivo en esos aspectos, pero también lo relaciona con el aspecto del ser. Es decir, que tiene que ver más precisamente con la parte interna, el aspecto interno de nosotros mismos, y cómo somos con empatía con la otra persona, ¿no? Y los aspectos de empatía hacia el prójimo, el tener o el ser. Y precisamente en esas cuestiones es lo que dentro del notariado, en el ejercicio de esta función, debemos priorizar más el ser. Porque, a ver, tener un diploma, perfecto. Tener el diploma de escribano. Lo importante es el ser notario, con esa esencia que plantea nuestra función notarial. Es decir, que yo integré mucho tiempo la comisión de sumario y también he hablado con miembros de otros órganos disciplinarios de la República Argentina, y hay algo que coincide y hay un punto común. Cuando en nuestra función se van, podríamos decir, incumpliendo cuestiones éticas en el ejercicio de la función, podemos, no siempre, pero se puede llegar, y en la mayoría de los casos yo lo he notado, a luego el incumplimiento de principios del derecho positivo y normas del derecho positivo. Es como una cebolla que uno le va sacando capas y dice, bueno, la ética lo dijo Aristóteles, están los libros, son cuestiones teóricas.
pero tiene tanta aplicabilidad en el mundo cotidiano que tiene una importancia tal que si vamos sacando esas barreras del cumplimiento de los principios éticos, podemos llegar a la ilegalidad y al incumplimiento de una norma jurídica. Por eso es tan importante el cumplir los preceptos éticos en cualquier profesión, pero más sobre todo en la función notarial, que hace a la esencia de nuestra función el ejercicio de la ética en todas sus letras. Nosotros, si vamos a la etimología de la palabra ética, proviene del griego ethos, y tiene que ver con el comportamiento. Yo, digamos, he llegado a la, no conclusión, sino para hacerlo breve, la diferencia de la moral y la ética pasa por la moral, es un pensamiento interno que hace la persona. Por ejemplo, yo tenía amigos, ¿no?, que les gustaba hacer algunas travesuras, como por ejemplo en verano con 45 grados de calor, tocaban el timbre y salían corriendo, pensaban esa travesura, ¿no?, 2 de la tarde, acá en el interior del país, donde uno le pide siestas prestadas a la muerte, parece, porque la verdad que se cierra todo en el interior, y tocar el timbre y salir corriendo es un pensamiento inmoral. Y si uno lo lleva a cabo, luego el comportamiento ya se trasunta en un comportamiento antiético. Entonces, tiene mucho que ver muchas veces el pensamiento inmoral, porque eso es una cuestión que hay que tratar de erradicarla, y está bueno tener a veces remordimiento, y eso es una buena señal de que uno está obrando mal. La ética es muy grave porque tiene que ver ya con el comportamiento del escribano. Bueno, yo acá no quiero llenar tanto con esta introducción, principalmente, pero ahora la función notarial, el escribano, nosotros, como función dentro de una sociedad, como función social principalmente. ¿Qué cualidades posee un notario? ¿Cuáles son las cualidades del notario? Principalmente son 3 las cualidades que forman parte de nuestra función y que así como las teníamos que ejercer obviamente antes de aquel decreto 297, con más razón ahora, en estas épocas, un poco emulando a Albert Camus, en su libro La peste, donde debe priorizarse y potenciarse los valores positivos, ¿no es cierto? Y luego, determinado, no se sabrá cuándo, volveremos a una normalidad, entre comillas, estos principios y estas cualidades deben cumplirse, y que son 3 principalmente. Una, la principal, es la moral, que lo estuvimos referenciando hace un ratito, la moral. Y la moral, podríamos hacer un cuadro sinóptico, moral, sacamos una flecha hacia arriba, parte de la buena fe. Primera flechita, buena fe. Y hacia abajo sería espíritu de justicia. Vamos a la buena fe. Uno tiene que, como dice mi amigo y gran erudito del notariado argentino, que es Sebastián Cosola, siempre tenemos que ir a las fuentes. Tenemos que recurrir a Negri, a Adrián Negri, a Rafael Núñez Lago, a Carneluti, bueno, en mi caso de Entre Ríos y todos a nivel nacional, el gran doctrinario nacional Francisco Martínez Segovia. Acá casualmente tengo su libro, una edición original, Función Notarial, y que, no sé si la conocen, bueno, y hay que ir precisamente a nuestras fuentes. Función Notarial del maestro Francisco Martínez Segovia. Esto fue realmente, me costó un potosí poder conseguir esta edición, que es una edición original de aquella época. Y bueno, y vamos a referenciar a Carneluti también. Carneluti lo que decía es que más que un buen jurista, que está muy bien que el escribano sea un buen jurista, debe tener buena fe, debe priorizarse los principios morales y éticos en un escribano. Carneluti decía que el escribano es como aquel joyero que todos los días está en contacto con ciertas joyas, con los zafiros, los esmeraldas, los rubíes, y así es la fe pública, así es el notariado en el ejercicio de su función total y absoluta. Él también comparaba a Carneluti y decía que esta sociedad marcha de una manera estrepitosamente rápida hacia la modernidad, hacia lo moderno. Ya lo decía Carneluti, imagínense. Pero muy lento, como las manecillas de un reloj hacia la ética. Y ahí decía entonces José Castantoveña, decía, hagamos pues entonces de que acelerar esas manecillas para que avancen más rápido en el sentido de la ética. Yo creo que la moral debe, digamos, estar sobre cuestiones quizás
obviamente los científicos es importante, ahora lo vamos a ver que la otra cualidad es la parte intelectual, pero tiene que priorizarse o estar sobre esas cuestiones científicas, las cuestiones morales, enorgullecernos precisamente de que la sociedad deposite confianza en nosotros en el ejercicio de esta importantísima función notarial. Y quiero referenciar a otro maestro, que también Sebastián Cosola, siempre un gran maestro que trae estos autores españoles y que siempre lo referencia en cada jornada, a Juan Vallé de Goytisol. Y él lo que decía es que el notariado, un notario con poca ciencia, podrá más o menos funcionar, pero sin ética, sin su moral, sería imposible el ejercicio de una función. Por eso está en primer lugar estas cuestiones morales y éticas, y que tiene que ver con la buena fe del ejercicio de la función notarial. El otro aspecto, la otra flechita que habíamos dicho, es el espíritu de justicia. Y el tema del espíritu de justicia que tiene que tener un notario se relaciona no solamente con la justicia legal, la que es el cumplimiento de todas las normas. Fíjense ustedes, por el amor de Dios, yo creo que, a ver, una de las cosas que más hemos visto en este último tiempo, que bueno, tenemos que verlo siempre, pero bueno, es el boletín oficial y el alcohol en gel. Bueno, el alcohol en gel y el boletín oficial. Es impresionante, y acá todos los colegas académicos, quiero decir que esta serie de jornadas, a mí me gusta un poco hacerla de la cronología histórica, la inició la gran, genial, nuestra presidenta de la Unión Internacional de Notariado Latino, la genia de Cristina Armella, por allá, el 6 de abril, que fue las primeras, digamos, emisiones de Instagram que hubo de estas emisiones, uno estando desde su casa, allá el 6 de abril, y bueno, la verdad que acá aprovecho para mandarle un saludo, y realmente lo que es el estudio de toda la normativa de aquel momento, es decir, partamos desde, bueno, yo voy un poquito más para atrás, voy desde diciembre del 2019, que todavía no se hablaba del coronavirus quizá, pero había una ley de emergencia sanitaria y de solidaridad social, que fue la ley 27.541, que luego la ley de emergencia sanitaria, perdón, el decreto de emergencia sanitario, el decreto 260, que fue del 12 de marzo, fíjense que la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia a nivel mundial y al otro día, ¿no es cierto?, tenemos obviamente la declaración de la emergencia sanitaria, el 12 de marzo, luego tenemos el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fue el decreto 297, allá el 19 de marzo, después tenemos la prórroga del decreto 325, la prórroga del 355, la prórroga ahora del último decreto 408, obviamente, y uno va analizando, y después todas las decisiones administrativas en el medio, la que más nos compete a nosotros, que fue la 467, luego la decisión administrativa no tenía las excepciones, y el análisis de lo que es la fuerza mayor del decreto 297, que jugaba en el artículo 6, inciso 6, ¿qué es fuerza mayor? El análisis de que la fuerza mayor, ¿qué es fuerza mayor? Bueno, la fuerza mayor es un hecho o un acontecimiento impostergable, y que si uno no lo cumple, no lo lleva efectivo, ¿qué ocurre? Un daño irremediable o un perjuicio hacia la persona. Entonces ahí el escribano deberá evaluar y ver esa situación particular de lo que es la fuerza mayor. Y luego teníamos, como dijimos, la decisión administrativa 467, con ese artículo 1 y 2, y ver dónde estaba la lista de las personas exceptuadas y que podían desarrollar esa actividad exceptuada. Actividades exceptuadas que luego se fueron ampliando con la decisión administrativa, la 490, que incorpora a los bancos, después decisión administrativa, y ahí antes habíamos entrado nosotros, entramos nosotros, quiero decir, después de la 490, con la decisión administrativa, ahora la última, la 622 del 23 de abril, pero esa decisión administrativa, que es la 622, recordemos que es para 6 provincias específicamente, que habilita al ejercicio de las profesiones liberales, que son las provincias de Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Salta, San Juan, Misiones. Digamos que es el decreto 622, decisión administrativa 622, ¿no?, del 23 de abril. Y ahí van jugando todas las decisiones administrativas, y la 490 también. La decisión administrativa 524
de allá del 18 de abril, que hablaba del tema de los registros de la propiedad inmueble y la actividad del registral y de rentas de las provincias que están en esa lista. Bueno, en definitiva, la justicia legal que debemos cumplir, pero sobre todo, principalmente, la que se refiere, obviamente, con la justicia distributiva, que esa es la que realiza el Estado, impartiendo, digamos, seguridad social y garantizando la mejora a las personas más vulnerables, y también seguridad de estas personas, desde el punto de vista de la emergencia sanitaria, pero sobre todo también la justicia conmutativa, es decir, la que nosotros debemos ver en un sentido amplio, no solamente de lo estricto del derecho positivo, sino también, como escribanos, ver el aspecto del derecho natural, ver más allá de lo que se pueda ver desde lo estrictamente puntual, sino también ir sobre todo a cuestiones relacionadas con el sentido común, con aspectos generales, con armonía normativa. Claro. Nosotros, en función del artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, hoy en día con la constitucionalización del derecho privado, tenemos obviamente una tarea de aplicación y de interpretación de la norma jurídica en función de la propia ley, obviamente, de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos, también obviamente teniendo en cuenta lo que es la finalidad de la norma y donde los usos, prácticas y costumbres solamente cuando las partes se refieren a ellos y en situaciones que no están reglados legalmente, obviamente que no contradigan el ordenamiento jurídico. Así también en la interpretación, tener siempre en cuenta, obviamente, los tratados de derechos humanos, la Constitución Nacional, la finalidad de la norma, las leyes análogas, y obviamente los principios y valores jurídicos. Sí, Laurita. Quería hacerte una pregunta justamente en relación a lo que estás hablando, porque puede ser que si nosotros en un caso determinado aplicamos la norma o la ley escrita únicamente, incurramos en un comportamiento que no sea ético. Exactamente, exactamente. Porque esta visión general y de interpretación y de aplicación es no de alguna manera tener en cuenta solamente lo exegético del texto de la norma. Nosotros tenemos que ver, como decís muy bien Laurita, el aspecto general de la situación, con el sentido común de esa situación particular. Ver el caso particular puntualmente. Tengamos en cuenta además que en ese estudio de la norma, hoy en día juegan sobre todo, aparte de cuestiones éticas principalmente, y de solidaridad social y de empatía social, cuestiones relacionadas también con las cuestiones penales, también, hoy más que nada estamos analizando mucho el artículo 205 y el 239, cómo juegan esos artículos respecto de lo que se debe tener en cuenta, porque podríamos quedar en un delito, obviamente, está ahí tipificado, de lo que son 6 meses o 2 años de prisión, cuando uno lo que hace incumple todas las condiciones que se deben cumplir para la introducción o la diseminación de una epidemia, ¿cierto? Y después, bueno, ni que hablar de la desobediencia o el incumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que establece un funcionario público, por la fuerza pública, del 239, ¿no es cierto?, que habla de esos 15 días y del año de prisión, ¿no es cierto?, que son establecidos en esos 2 artículos, cómo juega todo eso, ¿no?, las cuestiones penales, ¿no?, eso, obviamente. Pero muy bien decís vos, muchas veces la ley plantea una cuestión que no tiene una relación o no se cruza con la ética. Y ahí, porque una interpretación excesivamente positivista. Exactamente. Por ejemplo, yo había leído el caso en el trabajo de nuestro amigo Sebastián, sí, a quien le mandamos otro beso, que el caso de que vas a un geriátrico a hacer un poder, por ejemplo. Exactamente. Entonces estaba el señor y vos llegás y bueno, el único hijo del señor te pide que vayas al geriátrico donde está el papá para que le otorgue un poder para cobrar la jubilación y con eso poder sostener la cuota del geriátrico y demás, la manutención del señor.
pero vos te das cuenta que no entiende el señor, pero no está declarado demente. Bueno, era un ejemplo del Sí, Código sí, sí, Civil, sí, sí, por supuesto. civiles, ¿no? Pero es muy interesante y es aplicable. Entonces vos decís, bueno, no estaba declarado demente, no estaba inhabilitado, o sea, jurídicamente estaba bien, pero vos te dabas cuenta que no entendía, entonces acudías a tratados internacionales donde te dicen que el discernimiento es un requisito fundamental Por para supuesto, el por tratamiento supuesto. del delito. Por lo tanto, si lo hubiera otorgado al poder, cumpliendo estrictamente la ley, no hubiera sido un comportamiento ético, sino que hay que analizar el caso de acuerdo a toda la normativa, dentro del marco legal. Exactamente, Laurita, A porque lo mejor, yo como, te lo explico con sí, más sí, sí, por palabras. supuesto, por supuesto. Es que es así, por ahí va, y muchas gracias por aportar ese ejemplo que viene precisamente a este caso. Es como, digamos, decían los maestros, ¿no? Es decir, del notariado, hay que ser más notario y menos juez en circunstancias como esta, ¿no? Es decir, tener una visión más amplia de lo que puede tener la interpretación del derecho positivo. Por ejemplo, otro ejemplo, uno ve que tiene la lista de las actividades que están exceptuadas, ¿no es cierto?, por ejemplo, que pueden estar en el decreto 297, o luego las decisiones administrativas que luego fueron agregándose, ¿no es cierto?, con otras actividades, pero no es porque sea ese sujeto y quiera realizar un acto, y yo voy a poder intervenir como notario, ¿no? Estoy hablando más de las provincias, obviamente en las provincias que todavía no ingresaron a la decisión administrativa en aquella la 622 que referenciamos, ¿no? Entonces, hay que ver que esa actividad, cuyo es el objeto del acto, sea para el cumplimiento de su actividad esencial. Es decir, si por ejemplo, Claro. aparece un médico, ¿no es cierto?, porque va a comprar un terreno, por así, eso no es de su actividad esencial, no se relaciona, no tiene que ver con su actividad esencial. O sea, no es solamente ver la interpretación exegética de la norma, sino que va más allá de lo que es, ni siquiera el espíritu del legislador, porque ya no se tiene en cuenta, sino más precisamente la finalidad y el sentido común de la situación concreta, y el hecho concreto en una observación general que pueda haber de ese caso particular. Pero yo cuando dije recordar antes del decreto 297, porque también eso tenemos que aplicarlo con más razón ahora, pero también debemos aplicarlo antes, y también ese criterio hay que aplicarlo después. Es decir, yo creo que ahora, como decía digamos, tenía un tío bueno, hablaba en términos turfísticos, ¿no? Y disculpen si por ahí es un término un poco del lunfardo, pero un poquito para entretener esta charla, A ver. en la cancha se ven los pingos muchas veces, ¿no? Y precisamente en estas situaciones es donde realmente funciona lo que es, y debe uno traer a colación todo lo que es la esencia de nuestra función, que no es mercantilista, que no somos defensores, obviamente con todo el respeto que me merece la historia, los fenicios, es decir, no somos mercantiles, no somos comerciantes, y no, digamos, somos fenicios, más allá de la cuestión, con todo el respeto que merece la gente de la medialuna de las tierras fértiles de la zona de la Mesopotamia que estudiábamos en historia. Bueno, más allá de esto, no es eso. Bueno, salimos y ahí este es el primer punto, que es la buena fe. Vamos al otro aspecto, ¿no? Que dijimos dentro de la moral, hablamos de la buena fe y del espíritu de justicia. Vamos al segundo, la segunda cualidad notarial, que es la intelectual, obviamente. Es decir, el estudio, capacitaciones, obviamente hoy en día tenemos, bueno, como dijimos, toda esa legislación que existe actualmente, que debemos estudiarla, que debemos capacitarnos, que debemos referenciarla en cada acto, en el caso de que otorguemos un acto de fuerza mayor, realizar la explicación del porqué de la fuerza mayor en el acto notarial, referenciando aquel decreto 297 del artículo 6, inciso 6, si estaríamos comprendidos en el artículo 467, en el caso de que otorguemos un acto a las personas que están dentro de las actividades esenciales, o bien en el caso del acto gratuito que está establecido en el artículo 2 de esa decisión administrativa 467. Y aquellas provincias, le hablo a aquellas provincias, por ejemplo, bueno, Entre Ríos,
Aprovecho un saludo a todos los amigos de Entre Ríos, a todos los integrantes, a todo lo que es el notariado entrerriano, un saludo grande a todos que son grandes amigos, que están mirando en este momento. Muchas gracias por estar. Entre Ríos, Misiones, San Juan, Jujuy, Salta, Neuquén, que son las provincias que están dentro de esta lista, que su profesión liberal puede ser ejercida, referenciar, obviamente, el decreto 260, que es el que determina la emergencia sanitaria, referenciar el decreto 267 también, porque de alguna manera es el que da nacimiento al aislamiento, porque obviamente los protocolos de atención al público se deben seguir cumpliendo. Obviamente uno no anda con un centímetro, disculpen poquito para distender un poco la charla, me encantaría estar con un centímetro y decirle, señor, 2 metros, pero bueno, lo digo así, pero cumplir todos los protocolos de seguridad, barbijo, todo lo que es las cuestiones sanitarias, que no existan más de tantas personas en el lugar de atención al público, con atención por turnos, bueno, esas cuestiones debemos tener en cuenta, ¿no? Que eso no cayó en ninguna parte del país, es decir, eso se debe seguir cumpliendo. Pero bueno, relatar el decreto 260, el 267, relatar el 467 también, la decisión administrativa, porque puede ser que uno esté interviniendo en un acto privado, tiene ahí cuestiones de actos que plantean una cierta gratuidad del artículo 2 de la decisión 467, y actos que también pueden plantear en el artículo 1, que son los que están dentro de la lista de actos de centro. Está bueno referenciar esa decisión administrativa también, y principalmente, obviamente, la decisión administrativa, la 622, que obviamente plantea el ejercicio de las profesiones liberales como la nuestra, que obviamente es una profesión liberal en ejercicio de una función pública, ¿no? Obviamente, esa es un ejercicio funcional. Es bueno. Y hay otra cosa, disculpala ahorita, otra cosa más. A lo mejor alguna provincia establece algún tipo de reglamentación de esa decisión administrativa, bueno, deberá referenciarla. En el caso de provincia de Entre Ríos, opera automáticamente ya en el ejercicio de nuestra función, digamos, sin referenciar ningún decreto provincial. Sí referenciar, y eso está bueno, que eso está muy bueno, cada colegio profesional, he visto que es muy positivo, establece protocolos de atención al público. Está bueno citar la circular de ese colegio de escribano, obviamente, si bien uno ya citó el decreto 297, pero está bien, algunas cuestiones también que puedan completar el acto notarial, siempre está bueno, ¿no es cierto? Y ver el caso concreto y ver la situación, digamos, ¿no? Pero bueno, claro, estando dentro de esa lista de provincias, ya no hay que tener una observación del caso concreto, porque obviamente ya hay un ejercicio de la profesión libremente, ¿no es cierto? Pero con todos los protocolos de atención al público, obviamente. Eso es ya. De buena técnica citarlo, porque si ese instrumento va a ser exhibido en otra provincia que esté relacionada a la normativa, que nos avala, por decirlo de alguna manera, a actuar, lo veo bien en que tenemos la normativa. Exactamente, en función de eso, ¿no? Por los actos de extraña jurisdicción o situación que se... Por ejemplo, un poder especial para un acto determinado. Exactamente, exactamente. Y vos muy bien lo dijiste, Laurita, usaste la palabra técnica. Nosotros estamos acá en la parte, los que fueron haciendo el cuadro sinóptico, cualidades del notario, dijimos. Dijimos la buena fe. Dentro de la buena fe, dijimos la moral, y dijimos el espíritu de justicia. En la segunda parte, estamos en la parte intelectual. Y la parte intelectual tiene que ver con el estudio de la ciencia, o sea, de la teoría y de la práctica. Y eso hace a la técnica. La técnica notarial, como el artista, ¿no? Que tiene su técnica, puede tener mucho espíritu artístico, pero si no tiene la cuestión teórica, poco podrá salirle una cosa completa, técnica, ¿no? Es como me pasa a mí, digamos, ¿no? Que de lo artístico, lo técnico, nada, digamos, pero bueno. Pero en lo jurídico, uno debe tener esta combinación, ¿no? De lo que es la práctica y la teoría, y eso hace a la técnica del ejercicio notarial, lo que tiene que ver con el estudio constante, ¿no es cierto? Y las tecnologías. Obviamente acá aparece, la tecnología, la verdad que tenemos que actualizarnos, hay que estudiar, obviamente
Yo, como la mayoría del notariado coincide, obviamente el notariado es, digamos, insustituible, digamos, nosotros lo que es la fe pública, nunca un algoritmo, con el respeto que merecen los señores algorítmicos, por el señor del 010101, nunca va a ser sustituido por lo que es la función notarial, en el sentido de que nuestro ejercicio es insustituible en ese aspecto. Y allí, bueno, esa tecnología que tenemos que estudiar y que tenemos que usar, siempre nos tiene que servir como un medio, no como un fin. Es decir, es una herramienta que sirve para el ejercicio de esa función notarial. Yo, si me permitís, Laurita, yo no quiero aburrir, obviamente, pero yo encontré aquí una joyita de 1976. 1976, una charla que dio Juan Vallée de Goytisolo en Rosario, los amigos de la provincia de Santa Fe. Lo puedo leer, es breve, no sé si me autoriza la audiencia a poder leerlo, pero él decía, en 1976, yo en ese momento, yo nací en el 72, o sea que ahí tenía 4 años, o sea que estaba ahí con, qué sé yo, la revista Antiojito, bueno, no era muy chiquito ahí la Antiojito, no. Bueno, pero decía que en la época moderna, el hombre constructor de aparatos, decía Juan Vallée de Goytisolo, se está convirtiendo en servidor de esos aparatos, en esclavo suyo, decía, en una pieza de ellos mismos que van configurando el modo como uno debe moverse y como debe pensar. Evitemos que a nosotros los notarios, decía Juan Vallée de Goytisolo, nos pase lo mismo con esos medios auxiliares que se nos brindan para mayor comodidad y facilidad. Al contrario, tengamos los más posible, decía él, en cuanto a la tecnología, pero manteniéndonos siempre señores de ellos. Procuremos utilizarlos, pero siempre a fin de que nuestra función sea mejor desempeñada. No los usemos como escudo de nuestra responsabilidad, porque en este momento nosotros seremos servidores de esos medios, que de medios se transformarán en fin. Lo digo con esta cara, así asomando mi nariz a la pantalla. En el sentido de que nosotros tenemos que usar la tecnología siempre como un medio, como una herramienta de medio. La fe pública nunca será sustituida por un algoritmo, más allá que el señor Andrés Oppenheimer, en este libro, que le recomiendo su lectura, se llama Sálvese quien pueda, ¿no? Referencia, no lo tengo acá porque yo ando con todos los libros, pero ahí no lo traje a ese, donde, bueno, habla obviamente de algunas profesiones que van a ir desapareciendo, pero la función notarial, en su esencia funcional, si obviamente defendemos esta idea de función notarial con todas sus letras, de ninguna manera podrá ser sustituida dentro del ejercicio de la función que tiene que ver con la empatía. Un algoritmo nunca va a poder interpretar la empatía de un caso particular. Podrá, sí, tener una exactitud en ciertas cosas, como para evitar ciertas defraudaciones o cuestiones. Pero quién sabe si tampoco podrá haber algún señor hacker que pueda también intervenir en estas cuestiones. Hay que tener mucho cuidado en estos aspectos, y donde esa empatía es lo que genera la interpretación de cada caso concreto, que muy bien hoy referenciabas vos, Laurita, respecto de lo que es no solamente el exégesis del derecho positivo, sino tener una visión más amplia de lo que es el derecho notarial. Bueno, esa es la parte intelectual que obviamente nunca tiene que desaparecer, y que una cualidad también esencial del notariado. Más allá que la moral tiene que estar sobre los científicos, pero juega de la misma manera dentro de la función notarial. Y vamos al tercer aspecto, y que tiene que ver con el equilibrio y ese sentido común que tiene que existir entre el conocimiento jurídico, la combinación del conocimiento jurídico, con el sentido de justicia. Y donde allí tiene que ver, ahí principalmente, la prudencia, como dijimos al principio, del notario, tiene que ver principalmente lo que es la discreción, el secreto profesional, no solamente nuestro, de todo el personal que trabaja dentro de nuestras escribanías, obviamente, y también, principalmente, ese sentido común de interpretación y de aplicación de cada norma, y donde, ahí otra vez lo traigo a Carneluti, él decía que al derecho le pasa algo parecido, decía él, como le pasa o le pasaba con la brújula a los navegantes. Él decía que la brújula puede en un momento descomponerse,
y que el navegante puede verse perdido. Lo mismo nos puede pasar con el derecho, como vos muy bien hoy referenciabas. Entonces ¿qué hacía el navegante cuando le fallaba la brújula? Bueno, levantaba la vista y miraba las estrellas. Bueno, yo ahora no veo las estrellas porque tengo un techo acá, ¿no? Bueno, sería que esté en el medio del campo ahora, pero bueno, me va a partir un rayo porque está lloviendo en este momento. Bueno, pero entonces eso es lo que hace el navegante, y eso es lo que tiene que hacer el notario también. Ver en esa combinación que tiene que ver con el conocimiento jurídico y precisamente con el sentimiento de justicia y cómo juega en ese caso el derecho, ¿no es cierto?, notarial, ¿no?, principalmente. Claro. Y esto es muy importante esa interpretación. En conclusión, esas son las 3 cualidades que hacen a la función notarial, que son, como dije, la buena fe, lo intelectual y, obviamente, esta cuestión de sentido común, de equilibrio entre el conocimiento jurídico y el sentido de justicia. La función nuestra es una función, ya lo sabemos, autenticadora y también conformadora, que le da forma a los actos, como aquel artesano que le da forma a una obra artesanal o a una obra artística. Y en esa conformación nosotros otorgamos actos, compraventas, testamos, participamos en esa rueda negocial y tenemos que evitar que esa rueda comience a chillar, y esa es nuestra función. Más en estas épocas que estamos viviendo, donde tenemos que tener un sano juicio y una interpretación, digamos, más allá de lo exegético, también del derecho natural, como habíamos visto hoy, Laurita. Yo, respecto de la responsabilidad notarial, ya lo sabemos, nuestra responsabilidad es civil, penal, administrativa, fiscal, disciplinaria. Y en las cuestiones disciplinarias hay 2 aspectos principales en la responsabilidad notarial, que es la funcional, del ejercicio del cumplimiento de todas las leyes orgánicas del derecho. Obviamente quizás están mirando autoridades o también inspectores de los colegios de escribanos respectivos, donde ahí operan lo que son las inspecciones, que es muy importante que cada colegio, obviamente ahora cuando volvamos a la normalidad, y que antes también había que hacerlo, son las inspecciones que debe haber en los casos concretos, ¿no es cierto?, de cada intervención notarial, que es la parte funcional, y ahí operarán cuestiones de sumario, pero principalmente la cuestión que tiene que ver con la ética y los tribunales de ética. La ética para con uno mismo, principalmente, que es la de estudiar, de capacitarse. La ética para con el colegio de escribanos, participar activamente de todas las cuestiones relacionadas con nuestros queridos colegios de escribanos. También la ética relacionada con el Estado, cumplir con todas las normas que el Estado establece, y también con cuestiones de principios éticos. Y la ética con nuestro requirente, obviamente, y la ética obviamente, con nuestros colegas, obviamente. Y que ahí partimos, obviamente, cuestiones éticas que siempre debemos cumplir y tener en cuenta, como por ejemplo, y a mí me parece muy importante que los colegios de escribanos, esto lo hablo a nivel general, ¿no?, de cuestiones éticas, que haya aranceles mínimos que se deban cumplir y que deban ser pactados y obviamente consensuados por los colegas de cada demarcación, porque acá quiero traer a Raúl García Coni, si me permiten una frase que él decía. Él decía que el arancel es custodio de la ética, ¿no? Y no debe haber un notario más caro ni más barato que otro, pues su sapiencia es un plus que no se cotiza y lo que se paga de su servicio es casi exclusivamente su función fedataria. Por ello, la uniformidad arancelaria incide poderosamente en el cuidado de la ética, dejando que los contratantes opten por el más capaz, pero no por el que cobre menos. Y eso es principal. Nosotros, como dijimos, no es una mercancía la función nuestra. En estas épocas actuales, obviamente, con más razón, debemos priorizar, porque ¿qué es lo que custodia la norma en esta actualidad? ¿Qué es lo que custodia? La norma, toda esta normativa, estas decisiones administrativas, estos decretos de necesidad y urgencia, custodia la salud pública, porque son decretos de orden público, donde la salud está por encima de cualquier cuestión patrimonial. No solamente la salud, la vida de las personas. Valor impresionante. Desde ya que lo patrimonial queda en un segundo plano. ¿Por qué tener que poner a presión cuestiones patrimoniales cuando tenemos que priorizar y analizar cada caso concreto, cada situación, y donde la ética juega
una tarea y una función preponderante. Y ahí Sí. otra vez lo traigo a Erich Fromm, tener o ser. O vamos a ser o vamos a dedicarnos a tener. Entonces, yo creo que por ahí pasa nuestra función esencialmente, y esto va trasladado, si hay, obviamente, que lo traslado a todas las funciones, a toda nuestra vida, la vida cotidiana de nosotros debe ser así también, ¿no? Creo yo, humildemente, ¿no? Me parece. Una característica que tuvo el notario en su evolución, digamos, fue la conducta irreprochable. Fue una característica, a pesar de las diferencias funcionales que Sí, tuvieron eso sí. los distintos en Egipto, en Roma, Exactamente. etcétera, hasta llegar a la actualidad, lo que siempre fue común a todos era siempre se buscaba que tuviera una conducta irreprochable. Exactamente, Laurita. En eso principalmente radica el ejercicio de nuestra función, y eso es lo que debe estar por encima de cualquier aspecto, ¿no? Bueno, yo... Y la ética, Mario, no es algo antiguo, es algo totalmente de todos los tiempos y es de todos actual. los tiempos y de todos los días. A veces queda como una cuestión irrelevante, en un segundo plano. Bueno, es una cuestión, como pasa con el medio ambiente. Es decir, nosotros sabemos que obviamente existe una capa de ozono, está el agujero de ozono. Yo me acuerdo que lo leía en la revista, muy interesante, la revista Conocer y Saber, pero la cuestión ética es de todos los días, y que Todo. precisamente esa obviedad, o que parece una obviedad, debe ser cumplida a rajatabla dentro del ejercicio de nuestra función. Y me diste pie a algo, Laurita, y a toda la audiencia, por favor, le pido que no se retire, que sigan hasta el final esta cuestión, que quiero llegar al final del pensamiento. Ajá, La a ver, función, como decía González Palomino, ajá. es principalmente una función social. A nosotros no nos crea el derecho, a nosotros nos crea la sociedad, ante la necesidad social del ejercicio de nuestra función. Y que en nuestra biología, precisamente, es el cumplimiento de una función social. Y que, obviamente, más allá de De que servicio. pasó que, y fuimos incorporados como actividad esencial, fíjense ustedes que antes que otras profesiones relacionadas con el derecho, a través de esa decisión administrativa, la 467, nosotros quedamos configurados en una actividad esencial, que fue por allá, creo que fue por el 6 de abril, más o menos, que con esa decisión administrativa quedamos configurados en la actividad esencial. Y es principalmente muy importante. Sí, Eso quiere Laurita. decir que la ética es importante porque es una profesión de servicio. Exactamente. O sea, lo que caracteriza nuestra función, que es esa función social, con más razón nosotros tenemos que traer los principios éticos. Y hay que traer todos los principios éticos por esa función esencial y funcional que tenemos en una sociedad. Estamos a cargo de una función pública. Tenemos la matrícula que nos otorga el colegio profesional y el registro notarial, donde nosotros, ya esto es una verdad de perogrullo, ya esto ya obviamente es una obviedad, pero a veces, bueno, está bueno repasarlo. Esto ya es esencial, obviamente. Sabemos que nosotros tenemos una delegación del Estado en el ejercicio de esta función. Y fíjense la tarea tan importante que tenemos. Yo, Laurita, y a toda la audiencia, bueno, yo en primer lugar le quiero mandar un saludo. O sea, yo integro el Consejo Consultivo de Ética, hace poquito que lo estoy presidiendo. Obviamente mi saludo a los integrantes del Consejo actual, del Consejo Consultivo de Ética, a Sebastián Cosola, que 2 periodos fue presidente de ese Consejo Consultivo, es un genio, es una eminencia, que tiene todos estos conceptos. Él habla de derecho positivo y enseguida lo combina con cuestiones éticas, y esto es maravilloso, porque hace precisamente la estructura de nuestra función. Quiero mandarle un saludo aquí a Analía Barbosa, de la provincia de Corrientes, a Gustavo Rodolfi, de la provincia de Córdoba, a Carlos Alberto Ortega, de Capital Federal, a Ramón Polichi, de la provincia de Tucumán, también a lo que yo compartí, este Consejo Consultivo de Ética, a Javier Guardiola, a Jorge Cabello, a Jorge Viacaba, Jorge Cabello de La Pampa, Jorge Viacaba de Capital Federal, Javier Guardiola de la provincia de Mendoza, Luciana Corregidor, de allá del sur, de allá de Santa Cruz. Mando un saludo grande con los que integré y compartí esos momentos maravillosos. El Consejo Consultivo de Ética es un organismo
que forma parte del Consejo Federal del Notariado Argentino, es un organismo, no es una comisión, es un organismo, y que pueden ingresar, los invito a todos ustedes, ahora que tenemos mucho tiempo libre para leer libros, escuchar charlas por Instagram, en fin, ingresar a la página del Consejo Federal del Notariado Argentino, ingresar al sector organismos, ahí se va a desplegar un link, y ahí van a ver los dictámenes nuestros, nuestro reglamento de funcionamiento, que este Consejo Consultivo de Ética fue creado por la tercera asamblea, en la tercera asamblea del Consejo Federal del Notariado Argentino, que fue allá en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, que se desarrolló en el año 2003. Desde allí tiene su existencia el Consejo Consultivo de Ética, y que su tarea es evacuar todas las consultas de los colegios profesionales y de sus órganos disciplinarios directamente a nuestro Consejo Consultivo, y que nosotros con toda el agrado y la simpatía y las ganas vamos a contestar nuestros dictámenes, que obviamente no son vinculantes, pero todas las consultas van a ser muy bienvenidas y bueno, vamos a estar muy contentos de que seamos consultados. Así que por eso quiero informar la tarea del Consejo Consultivo de Ética, que tiene una participación activa, obviamente, dentro de lo que es toda la estructura del notariado argentino. O sea que es muy importante. Y obviamente le mando un saludo a todos los que integran los tribunales de ética, a los colegios profesionales, y a todos los colegios, y a todos los colegas que están en este momento dedicando un tiempito, un poquito para repasar y ver algunos conceptos que son tan esenciales en nuestra función, y que no tenemos que tener, yo creo, ningún temor de ser buenos y de ser éticos. Hoy en día, no digo hoy, pero bueno, a alguno que le gusta el tango, uno escucha ese tango cambalache, y obviamente yo creo que una de las cosas que no son buenas en ninguna nación es lo que lo llamamos, y no hay que decirlo con orgullo, lo que es la viveza criolla. Eso es una cosa negativa, eso es malo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar felices y contentos y orgullosos del ejercicio de esta función. Que la verdad que tiene que ser así, con toda la emoción del mundo, tenemos que estar contentos y transmitir esta misma función, sobre todo en estas épocas que uno obviamente tiene, hay gastos, hay situaciones. Yo entiendo que el notario y nuestros queridos amigos tienen gastos del otro lado, gastos fijos, pero tenemos que ver que estamos abrazando una función que es totalmente social, y que tiene una relación muy estrecha, yo creo, con lo espiritual también, en ese aspecto. Me parece que por ahí va la cuestión de lo funcional. Es decir, a escribanía abierta, juzgado cerrado, ¿no? Como decía, digamos, García Coni, referenciando a esa... Joaquín Costa, cuando hablaba, ¿no?, de esta frase, ¿no? Joaquín Costa, cuando hablaba de que escribanía abierta, juzgado cerrado, ¿no?, principalmente. Así que bueno, la verdad que muy, muy contento de participar. Muy lindo, Mario, muy lindo y muy actual la temática, aplicable antes de la pandemia, durante y a futuro. Así es. Eso es lo más importante. Y bueno, son 6:56. Nos pasamos, creo. No, bueno, no, estamos bien. Sí, Lo sí. que pasa es que a la hora el Instagram se corta, entonces podemos y volver a ingresar, porque yo tengo vos ahí nos querés mostrar algo. Sí, con más razón, yo lo descolgué del escritorio, que es el decálogo del notario. Ojalá nos pudiéramos manejar con los 10 mandamientos, obviamente, ¿no? Ya está, los 10 mandamientos de la Biblia. Pero tenemos nuestro propio decálogo, que con más razón, cotidianamente tenemos que releerlo y verlo, que son los mandamientos que hacen el ejercicio de la función notarial. Bueno, espero no romperlo porque... Podemos leerlo, si querés, podemos leerlo. Por supuesto. Luego cerramos, pero yo te tengo que hacer un pedido después. Sí, cómo no, Laurita. Honra tu ministerio. Primer artículo. Abstente si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. Si uno ve que en esta situación, ve que la cuestión, me abstengo. Decir que no. No está mal decir que no. ¿Por qué tiene que andar uno por la vida diciendo que sí a todo el mundo y a todo, digamos? Es decir, el principio de independencia que tiene el notario, un principio ético, como el de solidaridad, de cooperación,
obviamente los principios de la veracidad, que son íncitos, ¿no es cierto?, a nuestra función. ¿Por qué tiene que decirle que sí a todo el mundo? Tiene que dejar esa celeridad, obviamente que se tiene que realmente abstenerse, se tiene que abstener el notario ante esa duda que puede opacar la transparencia de su actuación. El tercero, rinde culto a la verdad, la veracidad en el ejercicio de la función. Obra con prudencia, lo dijimos. Yo creo que me copiaron todo lo que yo dije porque está acá, bueno. Pero bueno, obra con prudencia, que es el elemento de la diligencia, no de la rapidez. Rápido era con todo el cariño, Juan Manuel Fangio, que era un genio, pero acá tenemos que ser, hay que obrar con prudencia. Estudia con pasión. La parte intelectual, que dijimos, asesora con lealtad, siempre con esa neutralidad y esa imparcialidad que hace a la función notarial. Inspírate en la equidad, hablábamos, por Dios, hablamos de todo, lo que tiene que ver con el espíritu de justicia, con el sentido de justicia. Cíñete a la ley, obviamente, esa justicia legal y cumplir todas las normativas jurídicas. Ejerce con dignidad, obviamente, y eso es íncito a la persona, ¿no es cierto?, decir lo que es la coherencia en el ejercicio de la función. Y recuerda que tu misión es evitar contienda entre los hombres. Bueno, mira lo espiritual que nos hemos puesto con este tema. Vamos a avisarle a la audiencia que vamos, mirá, excelente querido Mario, qué alegría para mí estar tan cerca tuyo. Adelante, adelante, siempre te manda a decir Sebastián Cosola. Bueno, un abrazo grande a todos. Amigos que los veo a todos ahí conectados. Vamos a salir un segundo y vamos a volver a ingresar porque quedan 28 segundos y quiero que quede el video guardado. Ah, perfecto, ¿cómo no? Y Mario nos va a deleitar con unas sorpresas ahora que nos pedido del hermano Moreira. Finalizo y volvemos a entrar como hoy. Un abrazo grande, Javier, gran amigo, gran amigo.